Buenas tardes. Gracias a ti, Mauricio, Paula. ¿Cómo está, Hola. ministro? Muy buenas tardes. Ministro, tenemos poco tiempo y muchas cosas que comentar, que conversar. Quería partir por algo que pasó esta semana, que es el proyecto de los gobernadores regionales, que ha sido un proyecto para algunos bastante manoseado, para otros un proyecto vacío. Por lo pronto, en el debate de esta mañana, el expresidente Sebastián Piñera decía, es un mal proyecto, prefiero hacer uno bueno antes de cumplir con un plazo. ¿Va a haber gobernadores regionales este año? ¿Va a haber elección de gobernadores regionales este año? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. La verdad es que la presidenta ha sido la única gobernante durante mucho tiempo que ha materializado efectivamente el tema de la descentralización. No olvidemos que nosotros sí aprobamos una reforma constitucional que permite la elección de gobernadores. En su anterior periodo, la presidenta aprobó la reforma constitucional que permitía la elección de los CORES y la ley orgánica la aprobó posteriormente el presidente Piñera. Por tanto, este es un proceso en marcha que ahora estamos culminando con la transferencia de competencias a las regiones y el tema de la elección que usted está señalando. Claro que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, no obstante que toda la nueva mayoría estuvo cuadrada con su presidenta, para nosotros fue una sorpresa, porque en las comisiones muchos de la oposición habían votado a favor de la elección del 2017, e incluso les comento a ustedes como novedad, sin dar nombres por supuesto, porque son amigos míos o amigas, parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos, me habían llamado permanentemente para animarme a que apurar este proceso para la elección del 2017. Y cuando llegó el momento de la votación, yo dije, gulp. Ya, pero eso pasa ahora. Pero se está hablando de este proyecto en junio, porque antes también hubo una ardua disputa en la nueva mayoría, que tampoco se ponía de acuerdo, que también decía y advertía a la democracia cristiana, por ejemplo, que no iba a estar en otras reformas del gobierno si esto no avanzaba. Lo de la nueva mayoría tampoco ha sido fácil. Mire, nada es fácil en estos tiempos, Paula, la verdad, pero al final la reforma constitucional requería 23 votos y se obtuvieron en el Senado, también hubo problema en la Cámara de Diputados y estábamos avanzando bien en la ley orgánica que regula la elección y ahora tiene que pasar al Senado y veremos lo que pasa. Sí, pero ministro, a pesar de que usted dice que algunos parlamentarios de oposición le habían manifestado su respaldo al proyecto, hay otros que dicen directamente que esto es un mal proyecto, que es una página en blanco, como dice Elena von Baer, o como dijo ayer Alberto Espina, en términos de que sostener que la descentralización avanza porque se va a elegir a un gobernador sin atribuciones, sin facultades y lo más importante, sin ley de rentas regionales, es engañar a la ciudadanía. Mire, excusas hay muchas. Esta es otra ley en rigor, que ya está en comisión mixta, ya pasó la Cámara de Diputados y el Senado, que es la transferencia de competencia. Esta ley, Mauricio, Paula, se viene discutiendo hace más de 5 años. El presidente Piñera presentó la primera ley y nos llama la atención que lo considera insuficiente, habida cuenta que la ley que él presentó tenía muchísimas menos transferencias de competencia a los gobiernos regionales que tiene la indicación que presentó la presidenta en la Cámara de Diputados y todas las otras competencias que presentamos en el Senado y que ahora se resolverán en la comisión mixta. Por tanto, allí se ha puesto, la verdad, una cantidad enorme de atribuciones para los gobiernos regionales, nuevo personal, nuevas divisiones, nuevas competencias y sobre todo un procedimiento muy ecuánime entre las regiones y el centro para que en lo sucesivo se vayan trasladando todas las otras competencias que queden. Esto no se puede hacer de un día para otro porque sería, la verdad, faltarle el respeto a la ciudadanía. Hay una cantidad de programas públicos que son beneficios para las familias que usted no puede trasladar simplemente de la noche a la mañana porque puede verse complicada su fluidez. Ahora, lo que ha dicho el CERVEL es que antes de agosto esto debiera estar listo para poder viabilizar esta ley y que se hagan las elecciones este año. No queda nada, ministro. Objetivamente hay posibilidades de sacar un buen proyecto, una buena ley, porque lo que se votó esta semana en la Cámara, entre otras cosas, los parlamentarios quedaron posibilitados para postular. ¿En eso el gobierno está de acuerdo? El gobierno presentó una ley orgánica que no contemplaba la participación de los parlamentarios. ¿Lo van a modificar en el Senado? Nosotros vamos a insistir en ese tema, no obstante que debo decirle que a la regla general que los diputados no pueden, o senadores, participar en ejercicio de sus funciones a otros cargos de representación popular, como core o alcalde, hubo una excepción durante el presidente Piñera, que es que podían postular a cores. Por tanto, acá nadie ha clavado la rueda de la fortuna, pero a nosotros nos parece que es más sano que en ejercicio de su cargo no puedan postular simultáneamente a otro. Lo estamos viendo en los actuales debates con candidatos a la presidencia, en las respectivas entrevistas. Uno de los temas más sentidos por la población
es el tema previsional, lo hemos visto también en la calle. Y no sé si alcanzó a leer declaraciones de David Bravo en las últimas horas, el presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones, quien dice que no ha tenido contacto con el gobierno desde septiembre del año 2015 y sostiene que los cambios previsionales se postergaron de manera totalmente injustificada. Bueno, es una opinión, todas las opiniones son respetables, pero ¿Pero no es así? la verdad de las cosas es que el tema de las pensiones es un tema extremadamente complejo, que usted tiene que analizarlo muy a fondo, porque las prisas pasan y las cosas malas quedan, ¿cierto? Y nosotros hemos trabajado mucho, el ministro Valdés lo ha encabezado, yo he estado siguiendo junto con él, y tenemos ya en julio una propuesta muy maciza, que aprovecho de comentar. Se ha dicho por parte de la candidatura de Piñera, que lo lógico que en todos los países del mundo funciona sobre la base de que las contribuciones individuales sean solo para la persona, y que si le falta el Estado con impuestos generales el que tiene que hacer la diferencia. Bueno, lamento me alegra informarle a la ciudadanía que en muchos países europeos, como por ejemplo Alemania y Francia, parte de las contribuciones ayudan a los que menos tienen, ya sea porque tienen menos ingresos o porque tienen lagunas de cesantía laboral. Por tanto, hay un elemento de solidaridad en los sistemas de pensiones maduros entre unos y otros. ¿Sabe lo que pasa, ministro? Que queda muy poco, ya está la recta final el gobierno de la presidenta Bachelet y estamos hablando, entre otras cosas, lo que decíamos recién, los gobernadores regionales, estamos hablando de pensiones, estamos hablando del matrimonio igualitario que se comprometió para el segundo semestre y estamos también hablando del proyecto de educación superior, de la gratuidad, que la propia presidenta Bachelet ha dicho ayer en una entrevista que tiene como gran objetivo que no dependa del presupuesto año a año, y eso todavía no pasa, a muy pocos meses de que se termine este gobierno. ¿Por qué habría que creer que esto se va a cumplir, que estas promesas se van a cumplir y no van a terminar siendo un proyecto ingresado en el Congreso? Bueno, pues la presidenta ha dado pruebas suficientes de que cuando promete es porque la verdad es que tiene toda la intención de cumplir. ¿Y la promesa se cumple con ingresar el proyecto? Nosotros colegislamos, Paula, y por tanto también dependemos de lo que ocurra con el Parlamento. Ahora, de los distintos proyectos que usted plantea, hay muchos de ellos que están muy avanzados, por tanto están muy cercanos de salir, por ejemplo, de penalización del embarazo en 3 causales, por ejemplo, el tema de la nueva educación pública, en que sacamos los colegios de los municipios que están haciendo agua. Estamos ya avanzando fuertemente en reforma de educación superior. Hay otros temas que están, y los temas de descentralización están archidiscutidos. Pero el tema de la gratuidad, por ejemplo, al término de este gobierno, ¿la gratuidad va a estar en la glosa presupuestaria o ya va a ser ley? Porque el próximo gobierno podría perfectamente terminar con esto. Ya hemos escuchado, por ejemplo, al candidato Sebastián Piñera. En efecto, y lo que usted dice es lo que cada uno de los parlamentarios de la nueva mayoría o los que no siendo la nueva mayoría apoyan la gratuidad deberían tener muy presente. Ya el tiempo está jugando en contra, pero todavía hay. Nosotros estamos conversando con la Comisión de Educación para que salga la próxima semana. La Comisión de Educación pueda pasar inmediatamente a la sala y ahí tener 2-3 meses en el Senado para que esto sea ley antes de que termine la discusión presupuestaria. Ese es nuestro objetivo. Yo soy ministro Izaguirre, que se lo han preguntado varias veces en diferentes momentos, pero no fue, y en su condición también de exministro de Hacienda, no fue muy ambiciosa la agenda de reformas del gobierno en su inicio, y no afectó esto de alguna manera el crecimiento, la inversión, tal como están manifestando dirigentes empresariales desde la misma oposición. Mire, Mauricio, ayer salió un informe que deberá hacernos meditar a todos, de las Naciones Unidas, del PNUD, que se llama Desiguales. Conversamos con su representante ayer aquí en la radio. Mejor todavía entonces. Y la verdad es que cuando uno ve la situación que todavía permanece en Chile, en que según estas cifras, el 1% apropia 1/3 de todo el Producto Bruto y el 0,1%, que son 10.000 personas, el 20%. Usted sabe que el 20% del producto se lo llevan acumulativamente el 50% más pobres, o sea, 10.000 familias apropian lo mismo que 8 millones de familias, 8 millones y medio. Entonces, ¿por qué le hago esta reflexión? Porque una cosa es tratar es decir, que se hacen muchas reformas, y otra es reconocer que en muchas cosas estamos muy atrasados, y que si no apuramos el paso, la convivencia social va a deteriorarse enormemente. Hoy día, con el internet, con las redes sociales, la gente quiere el resultado mucho más inmediato, y cuando todavía hay cosas pendientes de esa magnitud, es que hay que apurar el tranco. Ya, pero ¿qué le responde a aquellos que insisten en que el ritmo de las reformas, la cantidad de las reformas y todo lo que esto ha generado, la calidad técnica también de ellas, frenó el crecimiento, retrasó la inversión? Le digo que yo no creo eso. De hecho, aquí les puedo presentar un gráfico, se lo puedo mostrar,
en que ve la suerte que ha tenido desde el año 2010 todos los países que son exportadores de materias primas, todos los países de Latinoamérica, particularmente Sudamérica, todos los países del África subsahara y Chile. Y ustedes pueden ver claramente que el comportamiento chileno ha sido exactamente similar a todo el resto. Difícilmente le podemos echar la culpa a la reforma de la presidenta Bachelet por lo que ha ocurrido en África o lo que ha ocurrido en el resto de Latinoamérica. Tampoco podríamos decir que fue gracias al presidente Piñera, o únicamente gracias a él, que crecimos tanto durante su periodo, porque África y América Latina crecían de manera boyante en ese periodo. Es un ciclo de commodity. La buena noticia es que el periodo bajo está terminando y las proyecciones de todo el mundo informado, tanto para África, América Latina y Chile, es que vamos al alza en los años sucesivos. Fue ministro de Hacienda, pero hoy es el ministro secretario general de la Presidencia. Estamos conversando con el ministro Nicolás Izaguirre. Ministro, quería saber su diagnóstico sobre el estado actual de la nueva mayoría y cómo esta situación distinta de la que hablaba la propia presidenta Bachelet, que ha asumido que no ha sido fácil, ha complicado las cosas en el trámite de las reformas, particularmente en este último periodo, pero durante todo este segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Efectivamente ha sido difícil, por lo mismo que conversábamos hace un momento con Mauricio, porque cuando usted constata que para hacer el país sostenible, para hacer un país hermano, para tener un contrato social estable, donde pueda florecer la inversión, donde pueden florecer los proyectos de vida, tiene algunas cosas muy rezagadas, obviamente en una coalición diversa, qué se hace primero, qué se hace después, a qué ritmo, con qué factura técnica, son cuestiones que suscitan natural debate. Ahora, como lo ha dicho tanto Carolina Goich como Alejandro Guillé, lo que nos diferencia es que en el otro lado, o sea, en el Chile Vamos, lo que cree es que hay que detener la reforma, incluso retroceder en ella. Ya, pero ¿usted cree que toda la nueva mayoría, más allá de que hoy día estén apoyando a un mismo gobierno, porque lo han dicho, pero hayan decidido tener dos candidatos presidenciales, ha sido leal con el gobierno de la presidenta Bachelet en la forma de actuar en el Congreso, en sus declaraciones, en el respaldo a este gobierno? La propia presidenta Bachelet el 1 de junio pidió lealtad al terminar su discurso. Sin duda alguna, por algo lo pide, digamos. A veces nos hace mucha falta una vocación colectiva. A veces el individualismo se impone. La presidenta está trabajando su proyecto de nueva constitución. Ahí nosotros haremos algunas propuestas respecto de un cambio al régimen político que desfavorezca el individualismo y favorezca los proyectos colectivos. Si la presidenta Bachelet tuviera mejores números en las encuestas, ¿la nueva mayoría se comportaría como se ha comportado en algunos proyectos? Sin duda que es uno de los problemas. Nuestro sistema político superpresidencial tiende a generar mucha grieta y tensión cuando las aprobaciones presidenciales son bajas. Ahora eso es malas noticias para el futuro, porque cualquiera sea el gobierno que venga, habida cuenta de la crisis de la elites, va a tener baja aprobación y por tanto, en el estado actual de cosas, le va a costar mucho disciplinar a sus parlamentarios. Pero volviendo a lo suyo, más allá, ¿cierto?, de las vicisitudes de los diálogos entre la nueva mayoría, nosotros ¿qué queremos en pensiones? Mejorar las pensiones ahora ya para los adultos mayores. Para eso queremos un sistema que tenga elementos de solidaridad. Chile Vamos quiere un sistema individualista. Nosotros queremos descentralizar poder a las regiones. Chile Vamos se opone. Entonces, en cada una de las grandes áreas de debate, no se habla de matrimonio igualitario, no se habla de penalización del aborto, temas culturales. Es mucho más lo que nos une Carolina Goich, Alejandro Guillé, y en algunas cosas, aunque con ritmos distintos, también Beatriz Sánchez. La verdad que, como lo dijo Carolina Goich, el verdadero adversario es Piñera. ¿Cómo explica, ministro Izaguirre, el surgimiento del Frente Amplio? ¿Son hijos de, como dijo anoche la presidenta? Es un tema complejo que yo creo que daría para un programa completo. Tenemos todavía unos 10 minutos, ministro. Pero yo creo, es mi particular interpretación, esto no hablo por el gobierno, que de alguna forma la política se elitizó. Hay una cantidad de cosas que están entre los rasgos institucionales que permiten poco tiraje de la chimenea. Entonces no es casual, porque yo no lo tomé como una cosa peyorativa, me pasa a mí mismo en mi familia, que nuestros hijos se hayan ido a otros referentes políticos. ¿Tiene hijos en el Frente Amplio, ministro? Son más bien... partidarios. Claro. Y sobrinos, en fin. Porque de alguna forma se taponeó la entrada de nuevos referentes, de nuevas concepciones, y cada generación tiene que ir dejando su huella. Fíjese que cuando yo era joven y nos conocíamos con la presidenta, porque usted sabe que nos conocemos desde muchos años, la juventud política era lo que le daba vida a los partidos, o sea, estaba lleno de jóvenes. De hecho, muchos íbamos a los partidos inicialmente para encontrar polola.
Y hoy día los partidos tradicionales no están llenos O de sea, juventud. usted joven, hoy día sería del Frente Amplio. Lo que pasa es que tendría que pensar como pensaba cuando era joven y algunas cosas las he ido aprendiendo durante la vida. O sea, claro, Pero es cierto, tonto pero no burro. ¿es cierto que un hijo suyo le dijo que él no quería trabajar en un gobierno futuro? Es el más chico. Los dos mayores son más inclinados hacia lo político, no siendo ninguno de los dos militantes, y son, yo diría, más a la izquierda que la nueva mayoría. Y el más chico, que acaba de entrar a la universidad, parece que quedó un poquito saturado de ver tanto al papá en política, que dijo que a él no le gustaría trabajar en el Esa gobierno. frustración juvenil, ¿cuánto impacto puede tener en la baja participación en las próximas elecciones? Y a su vez, ¿cuánto esto puede restarle representatividad a quienes sean electos? Sin duda alguna que ese es un problema de la democracia contemporánea, de la democracia representativa. Por tanto, tenemos que abrir nuevos espacios, iniciativa popular de ley, plebiscitos, cierto cabildo, lo hemos hecho con la nueva constitución, pero también los partidos, y la presidenta ha hecho mucho, nosotros hemos aprobado 12 leyes de probidad, Piñera aprobó solamente una, la ley de lobby, en garantizar democracia interna entre los partidos, así los nuevos referentes, los jóvenes de la universidad, los jóvenes de los colegios, los jóvenes trabajadores, puedan acudir a los partidos si tienen vocación pública y tengan un espacio donde su voz se oiga y no sea completamente, cierto, monopolizada por los dirigentes de siempre. Ministro, ya le vamos a preguntar por lo que han dicho los candidatos, por algunas de las cosas que han dicho los candidatos a la presidencia hoy, a la primaria por lo pronto, pero no quería salir del tema de la nueva mayoría, porque para algunos el diagnóstico de la nueva mayoría es bien oscuro. Por lo pronto, cuando el Partido Socialista decide apoyar a Alejandro Guillé, dejar fuera de carrera a Lagos, cuando Carolina Goetz decide ir a la primera vuelta, algunos dirigentes de la propia nueva mayoría la dieron por muerta. Si no gana la presidencia de la nueva mayoría, ¿tiene futuro como bloque? ¿Tiene futuro como tuvo la concertación? Mire, a mí me gusta más hacer un análisis estructural y sociológico, más allá de los dimes y diretes del corto plazo. Este país es un país todavía tan desigual. Usted sabe que somos campeones mundiales, no hay ningún país de nuestro nivel de ingreso que tenga nuestro nivel de desigualdad. Que creo que naturalmente la opción el grueso del electorado va a ser una opción más de centro-izquierda. Yo mismo, a ustedes les va a dar risa, que trabajé en Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué significa eso, una opción más de centro-izquierda? Déjeme solamente cerrar esta idea. Yo creo que ubicado yo en un país industrial sería considerado una persona de centro, no sería considerado una persona de izquierda. Aquí soy una persona de izquierda. Por tanto, el grueso, el caudal, ¿cierto?, de las aspiraciones de los chilenos van a ser conducidas naturalmente por la centro-izquierda durante mucho tiempo. Por tanto, ese caudal finalmente va a lograr que nos unamos. O sea, ¿va a sobrevivir la nueva mayoría? No sé si se llama nueva mayoría o como se llame. Como dijo la presidenta muy bien, la invitación a la unidad de los demócratas progresistas. Ojo, que al decir eso, estaba diciendo que hay demócratas que no son progresistas. Nosotros no reclamamos tener el monopolio de la democracia, pero sí tenemos una visión de cambio. Nicolás Izaguirre hoy día tiene 64 años, si llega hasta el final con la presidenta Bachelet va a estar en edad de jubilar. ¿Se va a eso? En algún momento su nombre sonó hasta de precandidato presidencial, lo han dado con alguna aspiración al Parlamento. ¿A qué se va a dedicar cuando se retire del actual gobierno? ¿O lo retiren? Claro. Bueno, parece que ya estoy llegando. Este es su 10º año de ministro, además. 10º año de ministro. Mire, yo creo que es prudente tomar una pausa después de un periodo tan agitado como este, tal como lo hice después de los 6 años de ministro de Hacienda. Tomé una pausa. A mí me gustaría volver a la universidad, hacer clases, escribir un par de libros que tengo bosquejados. ¿A un canal? No. Yo me muero como viví, como decía, y la causa progresista siempre va a ser la causa de mis amores. Y por tanto estaré en un segundo plano. ¿No al Parlamento? No, desde luego no puedo porque soy ministro actualmente. Pero como yo creo que independientemente de cómo nos vayan estas elecciones, el cauce de los demócratas progresistas va a volver a unirse. Yo no me restaré a ayudar en lo que pueda, posiblemente ya de ahora en adelante más en un segundo plano. Ministro, ahora sí, una última de mi parte. Hay quienes hoy día han hablado incluso como de intervención en medio de todo este clima de presidencia que ha intentado instalar la presidenta Bachelet, porque ayer en una entrevista habló directamente de lo que ha dicho Sebastián Piñera sobre sus inversiones en los paraísos fiscales. Cuestionó la versión del candidato Piñera. ¿Está interviniendo y por qué cuestiona esa versión de Piñera de que él no tuvo ningún beneficio tributario por estar en eso? Le agradezco la pregunta, Paula, porque en eso nosotros tenemos una doctrina que es muy clara. Nosotros tenemos todo el derecho a defender la obra de nuestro gobierno y también a defender la actuación de nuestros funcionarios. En el caso de paraísos fiscales, el expresidente Piñera afirmó que el director de Impuestos Internos le había dicho que él había cumplido con
sus obligaciones tributarias. Y eso no es correcto. Dice que fue legal, legítima y que pagó todos sus impuestos. Claro, legal es porque efectivamente la ley de ese entonces solo obligaba a avisar. Exactamente. Pero el pago de impuestos no se puede certificar en un paraíso tributario porque es ciego. Por eso es un paraíso tributario. Por tanto, la Autoridad de Impuestos Internos no le puede haber certificado que pagó esos impuestos porque no estaría posibilitado de hacerlo. Entonces yo toqué el tema porque me parece que está tergiversando lo que le dijo un funcionario. ¿Por qué la público. ley no se hizo distinta antes entonces? Porque Piñera hace lo que la ley le obligaba en ese minuto. De hecho, ha dicho en esta parte, en su fideicomiso, en el de sus hijos, que está haciendo más de lo que la ley le obliga. Eso, permítame que lo ponga en duda. Pero es lo que dice el candidato. Claro, pero él también dijo que la ley se hace para fines generales, con motivo de la ley de filiación, y no para casos especiales, menos aún, dijo, para excepcionales. Ya, pero Y derechamente... claramente él es una situación completamente excepcional en materia de la riqueza que tiene postulando a la presidencia de la República. Y concretamente, él ha dicho que la mitad de sus bienes los va a tener un fideicomiso ciego, y le preguntamos, ¿y la otra mitad? No va a estar, si fuera presidente, va a estar tropezando con conflictos de intereses a cada rato. Y la ley, Paula, la ley de orgánica de administración, de bases de administración del Estado y la ley de procedimiento administrativo prohíbe que un funcionario público pueda participar en asuntos donde tenga interés propio. Derechamente, Entonces, ministro, Piñera el problema es más complejo de lo que se ha dicho. ¿Piñera eludió el pago de impuestos al poner dinero en paraísos fiscales? Eso no lo sé, Mauricio, porque cuando usted está en un paraíso fiscal, la autoridad tributaria no sabe cuáles son los impuestos que deben pagarse. Entonces los impuestos que hayan pagado pueden ser mayores que lo que correspondía, iguales, menores, y nosotros no podemos saber. ¿Por qué se lleva dinero a un paraíso fiscal y no se deja en Chile? Eso ya sería presumir intenciones. Ahora, a mí no me parece adecuado que una persona que aspira a ser el primer ciudadano chileno, la sociedad funciona sobre derechos y deberes. Así como reclamamos derechos a la seguridad, a la educación, tenemos deberes como ciudadanos, entre ellos pagar impuestos para que esos derechos se puedan materializar. Entonces, quien represente ese contrato social esté generando dudas sobre si cumplió o no con sus deberes, es un problema, claro que es un problema político severo. El ministro secretario general de la Presidencia en el estudio esta tarde de lo que queda del día en Cooperativa. Nicolás Izaguirre, muchas gracias por venir. Paula, mucho gusto conocerla, solo la había escuchado, a Mauricio ya somos viejos amigos. Pero una vez lo desilusionado, muchas gracias, ministro. Gran ilusión para los telespectadores, gran ilusión. Es mucho mejor de lo que imaginé. En este caso. Eso es. Gracias, ministro. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con lo que queda del día. Dime 4 grandes hitos de Marx en Rusia. Jugó 69 partidos, hizo 9 goles, ganó 5 copas con el CSKA de Moscú, le hizo un golazo al Sevilla el 2009. ¿De qué estás hablando, Ernesto? ¡De Marc González! Te dije Marx. Tal vez de Carlos no sepamos mucho, pero cuando se trata de fútbol, todos nos escuchan. Schiapacase, Bartichotto, Gómez, Ernesto Díaz Correa. Al aire libre en Cooperativa. En directo desde Rusia. Despegar.com presenta Paquetes Imbatibles. Esta temporada te vas a sorprender. Vas a soñar con los paquetes imbatibles de Despegar. El vuelo más conveniente, junto con un hotel espectacular a un precio imbatible. Paquetes imbatibles en Despegar.com. Búscalos en la app de Despegar y en Despegar.com.